Muchas bendiciones para la Iglesia del Señor que se reúne en estos momentos en sus casas, que dispone su corazón para glorificar y bendecir el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de nuestro Rey, de nuestro Señor, del Dios grande y maravilloso, del que nos cuida y bendice en todo momento. Vamos a orar y vamos a buscar al Señor en este momento y vamos a traer nuestra alabanza, nuestra adoración. Padre, muchas gracias, oh Dios de los cielos, por el amor manifestado a través de Jesucristo, tu Hijo, que nos invita a buscar, que nos invita, Señor, a llegar delante de tu presencia, que nos invita, Señor, a glorificarte, a darte a ti toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Y en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos a tu casa, nos acercamos delante de tu trono y te damos a ti toda la gloria y la alabanza. Bendice, Señor, cada hogar, te lo pedimos. Bendice, oh Dios de la gloria, cada vida necesitada en estos momentos que está buscando de ti, que está buscando, Señor, de tu gloria, de tu verdad, que está buscando, Señor, esa palabra de consuelo, está buscando, Señor, esa palabra de esperanza, y en ti la podemos encontrar, oh Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, toda alabanza, toda adoración y toda gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Le invito para que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 5. Allí vamos a leer el versículo 21, del versículo 21 hasta el versículo 24, y luego vamos a leer del versículo 35 hasta el versículo 43. Gloria al Señor. Y vamos a leer en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo del Dios vivo. Aleluya. Pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entonces les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Gloria al Señor. Este pasaje, junto con los dos anteriores, completan una serie de historias
en las que el Señor Jesucristo se enfrenta a 4 elementos adversos para el hombre y contra los cuales se encuentra o nos encontramos totalmente impotentes. En el capítulo 4, finalizando el capítulo 4, los versículos 35 al 41, está enfrentándose a las fuerzas hostiles de la naturaleza y reprende allí la tempestad. En los versículos del 1 al 20 del capítulo 5, se enfrenta a los poderes espirituales de maldad al enfrentarse al endemoniado gadareno. Y en este pasaje del versículo 21 al 43 se enfrenta a las enfermedades incurables y la muerte. En todos los casos, el Señor muestra su poder divino y vence sin ninguna dificultad aquellas cosas que para el hombre resultan imposibles. Y obviamente, al hacerlo, su propósito es mostrarnos anticipadamente algunas características de su reino, en el cual los límites impuestos por la caída del hombre son superados por la obra de Cristo. Es así, por ejemplo, que en este pasaje vemos cómo el dolor y la muerte son superados por el poder para sanar y resucitar. Jesús acababa de ser rechazado por los gadarenos, que le rogaron que se fuera de sus contornos, como nos dice el versículo 17 del mismo capítulo. Pero ahora regresa al lado occidental del lago de Galilea, probablemente a Capernaum. Y nada más al llegar, dice que salió a su encuentro un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, que le rogaba insistentemente que fuera con él a su casa. Y aquí hay un contraste muy grande que nosotros podemos mirar y debemos de analizar, porque mientras uno le rechazan y le piden salir de sus contornos, otros le esperan con el fin de acercarse a él e invitarle a venir a su casa. Y esta misma situación se repite en nuestros días constantemente, donde muchas personas manifiestan posturas totalmente opuestas frente a Jesús. Y aquí el evangelista nos dice algo muy importante con respecto a Jairo, y es que él era uno de los principales de la sinagoga. Y si nosotros miramos en los pasajes anteriores, en ese momento las sinagogas estaban prácticamente cerradas, prohibidas para Jesús. La última vez que había estado en una sinagoga en Capernaum, los fariseos se habían unido con los herodianos con el deseo y el fin de destruirle, porque había sanado en el día de reposo a un hombre que tenía una mano seca, nos dice en el capítulo 3, los versículos del 1 al 6. Y ahora Jairo, uno de los principales de la sinagoga, quizás de esa misma sinagoga en Capernaum, acudió a Jesús para que sanara a su hija enferma. Y no es difícil imaginar lo difícil que tuvo que ser para él pedirle ayuda a Jesús. Y es que siempre nos resulta, digámoslo así, humillante tener que pedir ayuda a otros, pero en este caso aún era más doloroso para Jairo, que era uno de esos gobernantes judíos, y Jesús era un rabí despreciado, tenido por príncipe o por jefe de los demonios, según los líderes religiosos que habían dicho que por Belcebú, príncipe de los demonios, era que él expulsaba demonios, en el capítulo 3, versículo 22. Y qué difícil tuvo que resultarle de pronto superar el qué dirán de sus correligionarios judíos, y tal vez él mismo había participado en el rechazo de Jesús días antes y ahora tendría que haberse arrepentido y confesado su equivocación y pecado.
Pero en este pasaje, entonces vemos cómo a pesar de nuestros propios prejuicios y a pesar de nuestra propia incredulidad, el Señor nos permite llegar a Él y nos recibe. Pero aquí también encontramos qué es lo que nos hace acercar a Jesús, qué es lo que nos invita a acercarnos a Jesús. Y tal vez eso mismo, alguna de estas características que vemos aquí, que hacen que Jairo se acerque a Jesús, fueron las que hicieron que usted y yo un día nos acercáramos a Jesús. Y yo quiero mirarlas aquí a través de este pasaje, porque es muy importante. En días pasados hablamos acerca de esa mujer que tocó el manto de Jesús y vimos las características de la fe. Pero ahora quiero mirarlo desde otro punto de vista, mirar también la fe que hay allí, pero analizar qué es lo que nos hace acercarnos a Jesús. En primer lugar, nosotros vemos que muchas veces nos acercamos a Jesús porque tenemos una sentida necesidad. En el versículo 22 nos dice, y uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies. Vino allí este hombre. Y entonces este hombre llamado Jairo, como ya lo dijimos, era una persona muy importante en la ciudad de Capernaum. Era el principal de la sinagoga. Seguramente no habría buscado a Jesús, no habría venido delante de Jesús, si no hubiese tenido una necesidad tan urgente como la sanidad de su hija que estaba a punto de morir. No dice cuál era la enfermedad, pero lo único que podemos asegurar era que estaba gravemente enferma, a punto de morir. Jairo, ese hombre respetable en su comunidad, llegó a los pies de Jesús y le pidió por su hija moribunda. Todos los que somos padres sabemos del dolor que se siente cuando vemos a nuestros pequeños enfermos o amenazados por la muerte. Así que, postrado a los pies de Jesús con una intensa ansiedad y un tierno afecto, hizo un ruego. Mi hijita está agonizando. Ven, por favor. Seguramente le habló allí y le rogaba, como dice el evangelista, que viniese con él. Y podemos de pronto comprender que las dificultades y las crisis que enfrentamos en nuestra vida para nosotros son necesidades, pero hablando espiritualmente también son oportunidades. Son oportunidades para experimentar el poder de Dios. Son oportunidades para que nosotros nos acerquemos al Señor. Son oportunidades para que nosotros le busquemos a Él. Son oportunidades para que nosotros lleguemos delante de su presencia. Y tal vez las situaciones que estamos viviendo en estos tiempos también es una oportunidad que el Señor le está dando a nosotros, a muchas personas. Mire, mi hermano, estos mensajes llegan a muchos lugares y nos llegan mensajes, mi hermano, de personas que agradecen, que están diciendo muchas gracias por esa palabra, porque me ha dado la oportunidad de acercarme a Jesús. Y es que en este momento nosotros tenemos esa oportunidad de acercarnos a Jesús. Y por eso es que nosotros podemos entender cómo es en estas situaciones en donde se hace realidad la palabra que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28, que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan para su bien. Aquí vemos una gran necesidad que hizo que este hombre se acercara a Jesús. Segundo lugar, nosotros también podemos decir que algo que nos hace acercar a Jesús es nuestra fe. Tal vez usted se acercó a Jesús porque tenía fe. Este hombre en el versículo 23 dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva
y vivirá. Nos dice aquí la palabra del Señor. Y como podemos ver aquí en este texto, aquí nosotros podríamos decir que ¿dónde está la fe de Jairo? Pues vemos la fe de Jairo en sus acciones. Él no se quedó en casa, él fue a buscar a Jesús. A pesar de la multitud que rodeaba a Jesús, él no se desanimó. A pesar de los prejuicios que pudiesen haber debido a su posición, él buscó a Jesús. A pesar de todas las circunstancias que habían allí alrededor de él, la forma y los impedimentos para llegar a Jesús, él fue a buscar. Y nosotros podríamos decir que es evidente que Jairo tenía fe en Jesús. Ahora, aquí, cuando nosotros leemos esto, nos asalta una duda. ¿Por qué el Señor no hizo como en la historia del centurión, en el cual con una sola palabra bastó para sanarlo y así evitar el sufrimiento del padre y la misma muerte de la niña? Pues seguramente quería enseñar a Jairo y también enseñarnos a nosotros un principio fundamental. Y es que lo vimos en el culto anterior, que allí donde hay fe, el Señor la prueba para que crezca. El Señor siempre quiere probar nuestra fe, pero con una intención de que esta fe crezca cada día más y más. La fe de Jairo alcanzaba para saber que Jesús podía sanar a su hija gravemente enferma. Pero el Señor quería que avanzara hasta que él pudiese llegar a comprender que también tenía ese poder para resucitar a los muertos. Pero para poder llegar a aprender esto, no había otra manera que esperar hasta que la niña muriera. Lo que sin duda convierte estos momentos en que Jairo intentaba abrirse paso entre la multitud junto a Jesús camino de su casa, en una angustia fuera de toda imaginación. La auténtica fe siempre se encuentra con obstáculos. Y esos obstáculos son necesarios para poder obtener recompensa. Porque siempre implica que debemos superarlos. Pero qué difícil resulta para el orgullo humano reconocer que necesitamos a Dios. A ese Dios que muchas veces hemos ignorado. A ese Dios que muchas veces hemos menospreciado. Y pasar por encima incluso del qué dirán de la gente cuando nos ven acercándonos a Jesús. Pero cuando nosotros miramos esto, podemos también hacer una analogía con el caso de Lázaro y sus dos hermanas, que se relata en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Cuando le llegó la noticia a Jesús de que el amigo Lázaro estaba enfermo, dice en Juan que él se quedó 2 días más en donde estaba antes de ir. Y ese retraso tenía una finalidad: enseñar a Marta y a María que Jesús no solamente tenía poder para sanar a su hermano, porque ellas creyeron, simplemente si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto, tú lo habrías sanado, sino que ellas también tenían que aprender que Jesús mismo es la resurrección y la vida. Y muchos de nosotros en este momento tenemos grandes necesidades y decimos incluso que tenemos mucha fe, decimos que confiamos en el Señor, pero no le buscamos, no oramos, no queremos congregarnos, no queremos hacer los devocionales, decimos tener fe, pero nuestras acciones están diciendo lo contrario. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que en nuestras necesidades, la fe de nuestro corazón se manifiesta en acciones,
no solamente en palabras de fe. No es solamente decir, no, si yo tengo fe, yo creo, no. Es hacer y actuar de acuerdo a esa fe. Y este hombre, Jairo, actuó de acuerdo a lo que él creía. Y debemos de tener bien claro que nuestra fe tiene que ser una fe bien enfocada. Nuestra fe tiene que ser una fe en Dios. Él es quien obra milagros. Nosotros no debemos de tener fe en la iglesia, no podemos tener fe en el pastor, no podemos ni siquiera tener fe en la oración misma. La oración es importante. Muchos cristianos dicen tener mucha fe en la oración, pero nosotros debemos de comprender que la oración es el medio por el cual nuestro Dios se manifiesta. Pero, oiga bien, quien obra los milagros es nuestro Dios. Y en Él es quien debemos nosotros enfocar. Oiga bien, debemos enfocar nuestra fe. En tercer lugar, este hombre tenía un corazón humilde. Si nosotros leemos en el pasaje paralelo que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 41, allí nos dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Como ya dijimos, Jairo era un hombre reconocido, un hombre con autoridad, era una persona importante en su comunidad, pero llega delante del Señor y se postra a sus pies y le suplica. Seguramente la ropa de Jairo no era humilde, era lujosa. Seguramente usaba túnicas de gran precio, pero en su corazón demostró humildad. Y siempre el Señor mira es el corazón. El Salmo 138, 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y en Santiago 4:10 nos dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mire, mi hermano, no basta solamente con tener una necesidad. Debemos de tener la humildad para reconocer que nuestro Señor Jesucristo tiene todo el poder para ayudarnos en nuestra necesidad. Personas necesitadas hay muchas, pero personas que reconozcan que no pueden solos y que necesitan la ayuda del Señor son muy pocos. Hoy en día hay muchas personas que en su necedad piensan que no necesitan de Dios. Creen que ellos lo pueden resolver con su dinero, con sus posesiones, con sus amistades, con su fuerza, y no buscan del Señor. Pero bienaventurados aquellos que en su necesidad, al igual que Jairo, vienen con un corazón humilde y quebrantado delante del Señor y que reconocen que el único que todo lo puede es nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. En cuarto lugar, Dios nos hace acercar a Dios. ¿O qué nos hace acercar a Dios? Nos hace acercar el saber esperar hasta que Dios obre. Los versículos 25 al 34 pareciera como si interrumpieran el relato de la necesidad de Jairo. No lo leímos. Y nos muestran el momento en el cual el Señor se detiene a hablar con una mujer que tenía ese flujo de sangre desde hacía 12 años y había venido por detrás y tocado el manto de Jesús. Ahí hay un interludio, hay un momento. Pero hay una curiosa situación allí. Y es que en aquel camino Jesús se encontraba en medio de Jairo y de la mujer enferma. Pero dadas las implicaciones religiosas de esa enfermedad, aquella mujer nunca, o al menos hacía 12 años, que no había ido a la sinagoga que presidía Jairo. O sea que ni siquiera podrían conocerse tal vez. Pero ahora por circunstancias diferentes, los dos estaban junto a Jesús, al pie de Jesús, pero los dos
necesitados. Y podemos imaginarnos a ese padre sabiendo que su hija estaba muriendo allí en su casa, que no tenía mucho tiempo de vida, viendo cómo Jesús se detenía a sanar, a conversar con una mujer. Jairo seguramente estaba desesperado, queriendo que Jesús se apresurara a llegar a sanar a su hija, preguntándose una y otra vez por qué el Señor se demoraba tanto con aquella mujer si su hija estaba agonizando. Muchas veces nosotros llegamos a sentir lo mismo y vemos cómo el Señor soluciona primero los problemas de otros y nosotros estamos consumidos en la impaciencia esperando que Él también obre en nuestra situación. Pero allí es donde nosotros debemos recordar que el Señor siempre tiene propósitos diferentes con cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y en quinto lugar, ¿qué nos hace acercar a Dios? La necesidad de una palabra de esperanza y de consuelo. Versículos 35 y 36. Nos dice, mientras él aún hablaba, dice aquí, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Qué tremendo esto. Ese pequeño retraso hizo que Jairo recibiera la peor noticia. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pronto Jairo pudo haber pensado, si no nos hubiéramos demorado, si nos hubiésemos apurado más, si Jesús nos hubiese detenido, allí mi hija no habría muerto. Y podemos allí de pronto imaginarnos el estado de ánimo de Jairo, la situación, lo que él estaba pensando, lo que estaba viviendo, porque la muerte siempre es dolorosa, más si se trata de un niño pequeño. Y si es nuestro hijo, peor. Allí hay una experiencia desgarradora. Y ante esa situación, ya pareciera que no quedaba más esperanza. Porque, como dicen muchas personas, todo tiene solución menos la muerte. Y por eso, las personas que le dieron la noticia a Jairo venían con esa situación. ¿Para qué molestas más al maestro? Ya no hay nada que hacer. Pero es ahí cuando el Señor interviene y le da una palabra de aliento, de esperanza. No temas, cree solamente. Y es que si alguien podía transmitir algún tipo de esperanza en esta situación, ese solo podría ser Cristo. ¿Por qué? Porque cuando todos los recursos humanos fallan, cuando todo en la tierra falla, cuando ya en la tierra todo falla, lo único que nos queda es el recurso divino. Y Él trae esperanza, y Él trae consuelo. Y es por eso que es tan importante que nosotros lleguemos a la palabra del Señor, para esa esperanza y ese consuelo. Al principio comentamos que el propósito de Jesús era elevar la fe de Jairo a nuevos horizontes. Quería que llegara a entender que no solo tenía el poder para sanar enfermos, sino también para resucitar muertos. Pero para ello tendría que vencer muchos obstáculos. Y podemos decir que esas palabras, creer sin temer, significan paciencia, esperar confiados, que pase lo que pase, el Señor siempre tiene un milagro dispuesto para nosotros.
esperar confiados en que el tiempo de Dios es perfecto y a pesar de las circunstancias, Dios siempre hace maravillas. Mi hermano, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y aún en medio de estas circunstancias que parecen no tener solución, no tengamos temor. Solamente creamos que Dios puede no solo cambiar las circunstancias, sino también revolucionar nuestras vidas. ¿Qué nos hace acercar a Jesús? El Señor a veces nos permite pasar por circunstancias adversas con el único propósito de que nos volvamos a Él, de que le busquemos. Nosotros no podemos olvidar lo que nos dice el libro de Amós en el capítulo 5, versículo 4 al finalizar. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. En esta hermosa historia, la hija de Jairo, encontramos que nos hace buscar del Señor. Y en este momento en donde el mundo está pasando por necesidad, el Señor nos dice, buscadme y viviréis. En este momento donde nuestra fe está siendo probada, el Señor nos dice, buscadme y viviréis. En estos momentos también, donde debemos de llegar con un corazón humilde delante del Señor, el Señor nos dice, buscadme y viviréis. En estos momentos donde debemos de buscar al Señor y esperar hasta que Él obre, nos dice el Señor, buscadme y viviréis. Si usted necesita esa palabra de consuelo y esperanza, el Señor te está diciendo, buscadme y viviréis. Jairo buscó al Señor y su hija vivió. Usted y yo podemos buscar al Señor en medio de esta situación difícil para tener vida. Señor, te doy muchas gracias por la palabra que nos regalas. Por lo que quieres, Señor, en cada uno de nosotros enseñarnos a través de diferentes situaciones y circunstancias la necesidad de buscarte, Señor. Yo oro, Señor, por los que están pasando por necesidades, para que te busquen, Señor, y puedan vivir. Para que si nuestra fe está desfalleciendo, también te busquemos y podamos vivir. Para que con un corazón humilde, Señor, reconociendo que solamente tú tienes el poder y la autoridad, te busquemos, Señor, para vivir. Oro, Señor, por cada necesidad, te doy gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando en tus siervos, Señor, los que están enfermos, los pastores, Pastor Guillermo, Señor, tú estás obrando, Señor, en él. Tú estás obrando, Señor, en los hermanos que también están enfermos en sus casas, Padre. Yo los coloco delante de tu presencia, Señor. Les coloco, Señor, en tus manos de amor y de misericordia. Coloco, Señor, a tus hijos. Los coloco, Señor, para que tú seas haciendo la obra en sus manos. En esta necesidad apremiante por la que estamos pasando, necesitamos acercarnos a ti, Señor, buscarte y vivir. Oh Dios de la gloria, que el mundo pueda entender esto. Que toda persona que escuche este mensaje, esta palabra, también lo entienda. Y pueda acercarse a ti, oh Dios, porque solamente tú tienes
palabra de vida eterna, solamente tú tienes sanidad, solamente tienes el poder para obrar, Señor, para glorificar. No es el hombre, no es la iglesia. Eres tú, Señor, el que obra con poder y bendición en la vida de todo aquel que crees. Por eso nos colocamos en tus manos. Bendigo cada hogar. Bendigo cada vida. Para que, oh Dios de la gloria, así como en el antiguo Egipto fue colocada la sangre del cordero en los dinteles de las puertas para que el mal no pudiese entrar, Señor, también ahora lo colocamos en tus hijos, en los hogares, en cada hogar, Señor. Y guardamos, Señor, en tus manos, en tu presencia, en tu amor, en tu misericordia, a cada uno de tus hijos, Señor, creyendo que en tus manos de amor y de misericordia estamos seguros. Bendice, Señor, a tu pueblo. Guárdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, para que con sabiduría también, Señor, con sabiduría y entendimiento, oh Dios de la gloria, podamos cuidar ese don precioso de la vida que tú nos has regalado. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un abrazo, mi hermano. Dios me lo bendiga. El Señor le guarde. Estamos felices por la bendición que recibimos hoy. Y la gloria sea para el Señor. La alabanza sea para nuestro Dios, porque Él es el que nos regala todas esas buenas bendiciones. Y gloria a Dios. Un abrazo, mi hermano. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias por estar allí, siempre dispuesto para oír la palabra y permitir que esa palabra nos transforme y nos bendiga. Dios les bendiga.